Bien, buenas tardes. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hipotiroidismo. Muy bien. Entonces, para definir esta entidad, podemos decir que es el conjunto de manifestaciones clínicas secundarias a la deficiencia de la producción de hormonas tiroideas. Este hipotiroidismo del adulto es el síndrome clínico que se inicia después de haber terminado el crecimiento y desarrollo puberal del individuo para poder considerarlo hipotiroidismo en el adulto. Hay otra variedad también muy común, muy frecuente, que es el hipotiroidismo subclínico. Incluso yo diría que hay muchísimos casos, pero como es subclínico, pues también es pocas veces evaluado. Aquí se refiere a que son síntomas sugestivos de hipofunción, pero la T4 y la TSH no cumplen los criterios para el diagnóstico, porque la T4 está normal y la TSH está elevada, aunque no a rangos de un hipotiroidismo como tal. Entonces, es una etapa intermedia, podríamos decir, pre-hipotiroidismo, pero que es muy importante vigilarlo porque el riesgo de desarrollar hipotiroidismo en poco tiempo es muy alto, muy elevado. Y algunas veces hay que tratar al paciente desde el hipotiroidismo subclínico. Las causas de un hipotiroidismo son múltiples, pueden afectar a cualquier sitio del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. De hecho, vamos a llamar un hipotiroidismo primario cuando la afectación está únicamente a nivel de la glándula tiroides. Secundario es cuando afecta a la hipófisis y terciario cuando el problema está en el hipotálamo. A veces es difícil diferenciar si se trata de una afección de hipófisis o de hipotálamo, y cuando es así se denomina hipotiroidismo central. Entonces, podemos ver que lo más común pues es tener alteración de la tiroides como tal, un hipotiroidismo primario. Ya ustedes revisaron lo que es el eje hipotálamo-hipófisis y en este caso hipotálamo-hipófisis-tiroides. Y sabemos que a nivel de hipotálamo se va a liberar el factor liberador que va a actuar a nivel de hipófisis, y aquí va a liberar TSH, que es el factor estimulante de tiroides o hormona estimulante de tiroides, y que a su vez va a estimular a la tiroides. Ya vimos en una de las clases anteriores en qué forma, cómo activa la topoisomerasa para todo el proceso de organificación y demás pasos que se tienen que llevar a cabo para la formación de hormonas tiroideas. Entonces, básicamente vamos a hablar del hipotiroidismo primario porque este es el más común de ver. Es más frecuente en mujeres que en hombres y la incidencia aumenta con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Un estudio de Wickham mencionó que era el 7.5% de las mujeres tenían algún problema tiroideo. Esto es un porcentaje altísimo. Si estamos hablando de diabetes, imagínense, la diabetes tiene una incidencia de entre un 14 y un 20%. Entonces estamos hablando de que casi la mitad de las mujeres con diabetes pueden tener algún trastorno de tiroides durante la vida. Entonces sí es algo muy frecuente y hay que buscarlo intencionadamente. Muchas veces cuando más se busca es cuando la paciente tiene obesidad. Cuando hay una obesidad y dice que no puede bajar con dietas, cuando más se sospecha problema de tiroides, pero realmente como causa de obesidad no es muy alto. Casi la mayoría de los perfiles tiroideos que se toman en mujeres con obesidad van a ser normales porque no es la causa principal de obesidad. Es una de las causas más bajas,
pero ahí es cuando más se pide. Hablando en hombres es de un 0.8%. El estudio así como el ENSANUD aquí en México, el programa nacional de salud de los Estados Unidos, el NANES 3, menciona que en 4.6% de la población tienen una hormona estimulante de tiroides elevada y solamente un 0.3% un hipotiroidismo definitivo y un 4.3% hipotiroidismo ligero, que podríamos entender como hipotiroidismo subclínico. Como les mencionaba, es mucho más frecuente este último que un hipotiroidismo bien establecido o real. En individuos mayores de 65 años, 1.7% tienen un hipotiroidismo definitivo. Si se fijan, se eleva la cifra de un hipotiroidismo de 0.3 en adultos. Vean al hipotiroidismo en mayores de 65 años, 1.7. Entonces, sí se incrementa mucho con la edad y este hipotiroidismo subclínico pasa de un 4.3 hasta un 13.7 en adultos mayores. Entonces, en esta etapa hay que buscar con mayor intensidad la posibilidad de un problema tiroideo. Aquí en este cuadro, que lo encuentran en su libro de Harrison, vemos las principales causas de hipotiroidismo y el primario, que ya les decía que es el más común, el trastorno autoinmunitario o hipotiroidismo autoinmunitario, va a ser el más frecuente de todos, la famosa tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis atrófica, que muchas veces se dice que es la misma enfermedad de Hashimoto, la cual muchos autores dividen en dos tipos, lo que es un hipotiroidismo vociógeno o un hipotiroidismo atrófico. Vamos a ver eso un poquito más adelante. La causa iatrogénica es también frecuente. Cuando se radia al paciente con yodo, cuando se le da un exceso de yodo, también puede ser el origen del problema de hipotiroidismo, o bien de algún trastorno quirúrgico como la tiroidectomía total o subtotal por algún quiste o alguna neoplasia de tiroides, por irradiación externa del cuello para tratamiento de un linfoma o de un cáncer. Ya ven que los linfomas afectan a los ganglios, las cadenas ganglionares del cuello frecuentemente son afectadas y a veces se tiene que hacer una cirugía un poco radical y ahí se llega a lastimar también la tiroides y como consecuencia de un tumor que nada tiene que ver con la tiroides, puede quedar esto como un hipotiroidismo. Bien, también algunos fármacos pueden ser la causa de un problema de tiroides, el exceso de yodo, varios medios de contraste a base de yodo o el tratamiento con amiodarona, que es un antiarrítmico muy comúnmente usado en el área de cardiología, también puede bloquear la formación de hormonas tiroideas. El litio, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, antitiroideos, el ácido B-aminosalicílico, el interferón alfa, algunas citocinas pueden ser causa de un hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito, que es poco común, que hay una ausencia o se formó fuera del lugar la glándula tiroides, trastornos en la formación de hormonas, mutación del gen del receptor del TSH, se produce TSH, pero no hay un receptor a nivel de tiroides para que actúe esa TSH. Todos esos trastornos son muy poco comunes, pero pueden ser. Cuando hay deficiencia de yodo, también es una causa de hipotiroidismo. Algunos trastornos infiltrativos, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, todas estas enfermedades que cada vez van más en aumento, también pueden ser la causa. Una sobreexpresión de desyodinasa tipo 3, que es la que convierte T4 a T3. Hay algunas causas que pueden ser transitorias, un hipotiroidismo que nada más dura algún tiempo, como es la tiroiditis silenciosa, incluida la puerperal. Les comentaba en la clase anterior también que hay una enzima que se produce a nivel de placenta que puede desdoblar más rápido ese tipo de
de hormonas y por lo tanto no ser suficientes y manifestarse como una tiroiditis transitoria, una tiroiditis subaguda, o interrupción del tratamiento con tiroxina en pacientes con glándula tiroides intacta. Les explico, muchas veces la paciente tiene hipotiroidismo y está tomando tratamiento sustitutivo, levotiroxina. Y cuando se embaraza, algunos médicos no saben al respecto qué hacer y una conducta frecuente es, pues mientras te ve el especialista, vamos a suspender la hormona tiroidea porque no sé qué efecto pudiera tener en el producto. Este es un error enorme, un error tremendo, porque cuando se va a formar el producto, el desarrollo neurológico depende básicamente de T3. Entonces, suspenderlo en esas primeras semanas, pues es condenarlo a un cretinismo, a un retraso mental y un subdesarrollo del sistema nervioso central, porque el médico que estaba ahí, no se diga si era un médico pasante, que faltó a la clase de tiroides, dijo, no, pues a lo mejor te hace daño durante el embarazo, mejor suspéndela. Entonces, esto es un error tremendo porque sabemos que durante el embarazo se requiere más yodo y mucho más medicamento, entonces es frecuente que se tenga que aumentar la dosis durante el embarazo. Bien, causas secundarias, un hipopituitarismo por tumor, ¿sí? Se tiene que operar o quitar la pituitaria y entonces ya no se produce TSH y viene un hipotiroidismo, el cual es secundario, o bien porque hay algún trastorno neoplásico, infiltrativo a nivel de la hipófisis, el famoso síndrome de Sheehan, ese síndrome de Sheehan que no es otra cosa más que una hemorragia posparto, y esta hemorragia posparto hace disminuir el volumen, la paciente se deshidrata, tiene menos irrigación a nivel cerebral y como la hipófisis es una glándula que crece mucho durante el embarazo y recibe mucho flujo sanguíneo, cuando hay esta hemorragia posparto y hay un déficit de circulación a la hipófisis, entonces va a haber isquemia, puede haber necrosis de una parte de esta glándula hipofisiaria y entonces empieza a disfuncionar. Entre ellos empieza a producir poca TSH, que es el síndrome de Sheehan. Que dicho sea de paso, este síndrome de Sheehan, las manifestaciones tiroideas son las últimas que se manifiestan. Primero se alteran otras de las glándulas de adenohipófisis y la TSH es de las últimas en sufrir una alteración. Pero también traumatismos, cirugías de la hipófisis pueden ver afectada la producción de TSH. Bien, cuando hay una alteración en el receptor de la TSH también es causa de déficit o inactividad de esta hormona. Tratamiento con bexaroteno, perdón. Esto es un tratamiento poco frecuente. Y algunas enfermedades hipotalámicas, tumores, traumatismos, prácticamente las mismas causas que afectan a la hipófisis pueden afectar al hipotálamo y todo esto es causa de un hipotiroidismo secundario. Bien, ¿qué pasa en la enfermedad de Hashimoto? Vamos a hablar un poquito más de esta porque ya vimos que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, ya vimos que es mucho más común en mujeres que hombres. Y bueno, aquí va a haber una serie de anticuerpos que vamos a tener unos linfocitos T activados. Y estos linfocitos T activados van a activar a su vez linfocitos B y estos van a formar anticuerpos que van a ir dirigidos contra diferentes partes de tiroides. Estos anticuerpos antitiroideos pueden ser antitiroglobulina, antitopoisomerasa o anti el receptor de TSH. Entonces, cualquiera de estas acciones van a empezar a producir una menor cantidad de hormonas tiroideas. Y bueno, sabemos que estos linfocitos CD4 y CD8 van a infiltrar la tiroides, la van a inflamar y la van a empezar a destruir. Y tenemos esta acción citotóxica y fijadora de complemento que nos va a generar un proceso inflamatorio, una tiroiditis
que muchas veces sí se llama tiroiditis de Hashimoto cuando el proceso está activo. Esto va a estar evolucionando, inflamando la tiroides y ya después la va a empezar a destruir un poco, la va a atrofiar y estos pacientes ya después quedan, una vez atrófica esta glándula, pues con un hipotiroidismo. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cuál es el espectro clínico? Es muy amplio. Puede ser desde asintomático, la paciente tiene una tiroiditis tan leve que no tiene ningún síntoma, no hay dolor, no hay ninguna molestia y obviamente las hormonas tiroideas están en parámetros normales, pueden sufrir un descenso, pero todavía están dentro de lo normal. Aquí, ¿qué es lo único que vamos a encontrar? Los anticuerpos antitiroideos positivos, que mientras más anticuerpos y más proceso inflamatorio exista, pues obviamente estos anticuerpos van a estar más elevados, o bien puede ser que sean una cantidad pequeña y estén poco elevados. Podemos tener bocio, eutiroideo, este es un crecimiento de la glándula por la misma inflamación, pero con producción normal de T3 y de T4. Eso lo vamos a conocer como un bocio eutiroideo. Podemos tener también un hipotiroidismo leve, que muchas veces da mínimos síntomas, con bocio o sin bocio. Hay de las dos variedades, ¿sí? Un hipotiroidismo que puede ser muy sintomático, con bocios muy grandes, o podemos tener pacientes que tienen disminución de T4 tan pequeña que no alcanza a dar ningún síntoma y la tiroides no crece, no hay bocio. Entonces, como ven, el espectro clínico puede ser muy variado, muy amplio. A veces cuando tenemos otras enfermedades de tipo inmunológico, como pudiera ser una diabetes mellitus tipo 1, hay que buscarlo específicamente, porque no es raro encontrar jovencitas que desarrollen diabetes tipo 1 y también tengan un hipotiroidismo subclínico. Yo ahí es donde más he visto asociado a la enfermedad de Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, con otros problemas inmunológicos. Como yo me dedico a diabetes, ahí es donde más casos he visto. Pacientes con una diabetes tipo 1 que también desarrollan un hipotiroidismo de Hashimoto. Podemos encontrar anticuerpos microsomales hasta en un 95% y los antiperoxidasa en un 98%. Son los que vamos a encontrar con mayor frecuencia positivos y muchas veces como el único dato para relacionarlos con la tiroides. Entonces, cuando tenemos un problema inmunológico y sospechamos un problema de tiroides, no debemos quedarnos conformes solamente con pedir el perfil tiroideo, sino tenemos que pedir los anticuerpos antitiroideos. Y como les decía yo, hay dos variantes de esta tiroiditis de Hashimoto. La tipo 2A, que es bociógena, en donde sí podemos tener bocios incluso muy grandes, y la variedad 2B, que es atrófica. Aquí la glándula no crece, al contrario, se va haciendo más pequeña, va disminuyendo su tamaño y obviamente su función. Aquí vamos a establecer el riesgo de desarrollar hipotiroidismo según los anticuerpos antitiroideos, qué títulos tengan y también los niveles de TSH. Y vamos a ver el riesgo mayor. Son mujeres que tienen una TSH elevada. Lo normal es hasta 4.5, pero es hasta 10 cuando vamos a considerarla muy elevada. Entonces, si tenemos una mujer con una TSH por arriba de 10 y anticuerpos positivos, el riesgo para desarrollar un hipotiroidismo es de 4.3% cada año. O sea, cada año se va a ir duplicando este porcentaje. Las mujeres que tienen la TSH entre 5 y 10 y no hay anticuerpos antitiroideos positivos, el riesgo es menor, 2.6 por año. Y las mujeres que tienen anticuerpos positivos, pero una TSH normal,
Bien, ¿desde dónde nos quedamos? Para diagnosticar a una mujer. Ok, entonces la diapositiva anterior. Sí, esa. ¿La terminamos de ver esta o no? No. Ok, la repetimos entonces. Les comentaba yo que el riesgo de desarrollar hipotiroidismo va a depender de los niveles de TSH de los anticuerpos antitiroideos. Aquí, a ver. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces les comentaba yo de que el riesgo menor es mujeres que tienen anticuerpos antitiroideos positivos. El riesgo va a ser de 2.1% cada año. Esto va a ser acumulativo, cada año se va duplicando. Las mujeres que tienen una TSH entre 5 y 10, el riesgo es de 2.6, igual. Eso es por año, cada año se duplica. El mayor riesgo son mujeres que tienen la TSH por arriba de 10 y anticuerpos antitiroideos positivos. Aquí el riesgo es de 4.3% por año. Entonces, esto cada año va duplicando estas cifras que ustedes pueden ver aquí. Y bueno, el cuadro clínico les decía yo que puede afectar a cualquier aparato y sistema. Todos lados llegan las hormonas tiroideas. Y qué tan severo va a ser el cuadro, qué tan florido va a depender del grado de deficiencia de hormona tiroidea. En el adulto, el cuadro clásico es insidioso, no es muy severo. Empieza con síntomas vagos y cada vez van aumentando. Y esto puede tardar varios años en desarrollarse ya un cuadro intenso y solo cuando la magnitud es importante se establece en un cuadro clínico característico. Pero ya para esto ya pasaron varios años. Lo ideal sería detectarlo en etapas tempranas. Se presenta una instalación brusca en algunos casos, por ejemplo, una cirugía que hay que quitar la tiroides por una tumoración o un quiste, entonces ahí sí vamos a tener un cuadro clínico brusco si no damos hormonas inmediatamente después de la cirugía. Y una vez que damos un tratamiento médico en un cuadro agudo, pues habitualmente una vez que se normalizan los valores de T3 y T4, el cuadro clínico desaparece. Los síntomas pueden ser, como les digo, muy variados. El paciente puede tener astenia, debilidad, pero pues si se fijan, estos síntomas son comunes a muchas enfermedades crónicas. Entonces, pues difícilmente a todo paciente que se siente cansado le vamos a hacer un perfil tiroideo. Un dato que es común es sequedad de piel. Si esta piel seca, sí hay que sospechar de que pueda tratarse de un hipotiroidismo. Cuando la sensación de frío es permanente, incluso está haciendo mucho calor y el paciente tiene frío. Y uno lo ve con suéter o hasta con chamarra porque dice que tiene frío. Entonces, ahí hay que sospecharlo. La caída del pelo, esto no es tan frecuente. Hay muchas otras causas de caída de pelo, pero es algo que a veces las mujeres, sabiendo que es más común el hipotiroidismo en mujeres, cuando empieza a caer pelo, pues rápidamente acuden al médico para que valore si requiere de hacer un perfil tiroideo. Dificultad para concentrarse y mala memoria. Yo también aquí no culparía tanto a la tiroides, pero bueno, hay algunos casos donde se puede presentar.
Estreñimiento también es un síntoma muy común. La tiroides no es responsable de un porcentaje muy alto, pero cuando no responde al tratamiento habitual de un estreñimiento o cuando no encontramos una causa a nivel digestiva que lo justifique, entonces sí podemos pensar que pueda tratarse de un hipotiroidismo. Le decía yo, la causa más común por las que se piden perfiles tiroideos es el aumento de peso, ¿sí? La gente dice, es que no puedo bajar, ya hice dietas, hago ejercicio. La realidad es que la mayor parte de las veces no hacen una dieta adecuada y es más bien una justificación de que como no hago la dieta bien, pues yo creo que estoy mal de la tiroides. Entonces, yo creo que esa es la causa número uno para pedir un perfil tiroideo. Sin embargo, como les comentaba, un hipotiroidismo como causa de aumento de peso, del gran porcentaje que tenemos de sobrepeso y obesidad en este país, yo creo que el problema de tiroides no es ni el 1%. Pero bueno, hay que pedirlo cuando se sospecha. Disnea ya es en etapas más avanzadas. Voz ronca generalmente va asociada a un bocio. Cuando tenemos bocios muy grandes, entonces puede comprimir el nervio laringio recurrente ascendente y causar disfonía o voz ronca. Muchas veces no corresponde al tamaño de la tiroides. Uno ve al paciente y se ve una tiroides crecida de manera muy ligera. Hay que recordar que no toda la tiroides crece hacia afuera. Muchas veces el crecimiento es hacia adentro y por eso puede comprimir a este nervio. Entonces hay que tener en cuenta, aunque cuando tenemos un crecimiento de tiroides y voz ronca, lo primero que hay que sospechar no tanto es un hipotiroidismo, sino una neoplasia, ¿sí? Un cáncer de tiroides. Eso es muy común que infiltre y produzca disnea. Entonces yo cuando un paciente con bocio y voz ronca, sí, obviamente le mando a hacer un perfil tiroideo, pero mi principal sospecha es una neoplasia de tiroides. Menorragia, y más adelante puede llegar a oligomenorrea o amenorrea, es causa frecuente de que la paciente no puede embarazarse. Ahí sí, toda paciente que tiene amenorrea y problemas para embarazo, forzosamente debe de incluir un perfil tiroideo. Ahí sí, a todas, como dijo la madre superiora, a todas hay que hacerles un perfil tiroideo. Causa como parestesias no es tan común. Déficit auditivo tampoco es raro que se produzca. Los signos hay que estar atentos en la exploración física. Piel seca, áspera, con extremidades frías, puede ser un dato y hay que pensar en un hipotiroidismo. El edema de cara, manos y pies también es frecuente, pero hay que descartar que no sea un edema típico de insuficiencia venosa crónica. Esto es un edema que amanecen bien. Dice, no, amanezco con las piernas totalmente deshinchadas, pero ya para la tarde y en la noche están sumamente hinchadas. Esto es una insuficiencia venosa crónica hasta no demostrar lo contrario. El mixedema del paciente con problema de tiroides no depende del horario del día. Amanecen con edema, siguen con edema todo el día y en la noche. Entonces, ahí es cuando voy a pensar que puede tratarse de un hipotiroidismo, pero es muy poco común el hipotiroidismo que es vespertino y en la mañana está normal. Perdón, el edema que es vespertino y en la mañana está normal. Ahí más bien hay que buscar problemas circulatorios. La alopecia difusa puede ser causa. La bradicardia, esto lo vemos ya en casos un poquito más severos, más adelantados, igual que ya comentamos del edema periférico. Este punto yo creo que es el más importante de todos, el retraso de la relajación de los reflejos tendinosos. Es muy común que al momento de hacer los reflejos, estemos buscando esos reflejos, aparentemente sea normal. Uno da el golpe en la rodilla, por decir algo, o en el tendón de Aquiles a nivel de este reflejo, y el pie reacciona normal, hace la contracción adecuada. No hay que irse con la finta.
Aquí el problema no es al momento de golpear y que viene el movimiento del pie, sino en la relajación. Normalmente, cuando uno golpea un tendón para buscar un reflejo, se dice que es 1, 2. ¿A qué me refiero con esto? A 1, cuando da el golpe, viene una contracción rápida y el movimiento brusco, y luego la relajación es más lenta, 1, 2. O sea, tarda como 2 tiempos en relajarse y volver a lo normal. Doctor. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo, esta relajación es más lenta todavía. Entonces, ahí podríamos considerar que es un signo patognomónico de hipotiroidismo, y si yo les pregunto cuál es el principal signo o dato clínico para sospechar hipotiroidismo, es un retraso en la relajación de reflejos tendinosos. Puede presentarse también síndrome de túnel del carpo, derrames en cavidades serosas son también algo comunes. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy variado el cuadro clínico. A veces hay que tener varios datos. Cuando el problema es venoso a nivel de miembros inferiores, eso sí es visto que esto puede ser debido a temperatura. En época de calor hay más edema, entonces sí, en temperaturas frías podría disminuir, pero el mixedema no tiene este comportamiento porque es otra la situación. No es un problema de vasodilatación como sí ocurre en insuficiencia venosa crónica. Gracias. Disculpe, Bien. ¿Sí? ¿esta enfermedad como de la que es autoinmune puede desarrollar otra enfermedad autoinmune? Por supuesto que sí. De hecho, difícilmente van solas. A veces no se detecta la segunda en una etapa temprana, pero con el paso del tiempo va a tener las manifestaciones. Entonces, por supuesto que sí. Nunca vienen solas, podríamos decirlo así. Hay que estar buscando qué posibilidad habría de tener un segundo evento. Ok, gracias. Bien. ¿Dónde nos quedamos? ¿En esta? ¿Cuál era la pasada? ¿La anterior? Era la de los signos. ¿Ahí nos quedamos o esta no la alcanzamos a ver? Esa no la vimos. Esta no la vimos. Ok, bueno, es así, bien. Aquí les comento, nos quedamos, esta es nada más de cómo van los diferentes estadios de acuerdo a las alteraciones hormonales. El estadio 1, vamos a ver que todo está normal. La T3, la T4, la TSH, solamente puede haber una discreta elevación de el índice TRH-TSH. Aquí habitualmente el paciente está sintomático, ¿sí? Podríamos decir que es algo subclínico. Aquí tenemos un ejemplo, una paciente que no tiene edema, no hay ningún signo ni síntoma de hipotiroidismo. Una vez que vamos avanzando ya a un estadio 2, es cuando la T3 y la T4 siguen normales, pero ya la TSH está francamente aumentada. Entonces, esto es lo que llamaríamos un hipotiroidismo subclínico todavía. Es hasta donde disminuye la T4 con TSH aumentada. Aquí vamos a establecer ya un diagnóstico de certeza de un hipotiroidismo. La T3 permanece normal, primero porque la T4 a nivel periférico se va a estar desyodinando, va a estar cambiando a T3 y alcanza a mantener niveles de T3 normales, pero conforme avance la deficiencia, también va a estar disminuida. Entonces aquí sí podemos tener ya un cuadro clínico muy florido, como pudiéramos ver aquí en la foto de esta paciente. En esta otra les mostraba el efecto del edema, este edema en cara, que no depende del momento del día, no es como la insuficiencia venosa, que en el día amanecen deshinchados y en la noche ya tienen las piernas hinchadas. Aquí todo el día amanecen así, permanecen así todo el día, porque no depende de vasodilatación de la circulación. Son proteoglicanos que se van acumulando en piel y van atrapando agua.
Entonces, así es como se va formando este edema. Es muy difícil de tratar porque al edema periférico pues, le puedo dar diurético, le puedo dar hemorreológicos y rápidamente responde. Es más, con subir los pies en alto, con eso va a disminuir rápidamente el edema. Aquí no, este edema va a tardar varios días y a veces semanas o meses en que pueda disminuir este edema. Sí disminuye, sí desaparece, pero tarda mucho. Bien, entonces el diagnóstico, cuando tengo un cuadro clínico florido, cuando hay un montón de síntomas, pues es muy fácil, como yo les digo, ya no necesitan ir al médico, en la fila de las tortillas cualquiera le puede decir que tiene un problema de tiroides. Aquí la situación es cuando el cuadro clínico es incipiente, cuando apenas va empezando, ahí es cuando hay que sospecharlo por algún detalle clínico que uno pueda estar viendo o asociando. A ver, estoy viendo un edema muy difícil de tratar, estoy viendo que la paciente tiene estreñimiento y como que empieza a tener un poquito de intolerancia al frío. Antes de que me desarrolle más síntomas, voy a pedir un perfil tiroideo. Cuando hay antecedentes familiares, desde etapas muy tempranas, incluso en mujeres asintomáticas, yo les pido un perfil tiroideo y les voy dando seguimiento con cierta regularidad. A veces en el paciente anciano también es más difícil, no es un cuadro clínico tan florido. En mujeres embarazadas también a veces cuesta trabajo o en niños. Pero siempre el criterio clínico es lo que debe de imperar. Siempre se ha dicho que para poder diagnosticar una enfermedad, primero hay que pensar de su posible existencia. Entonces, nunca voy a hacer un diagnóstico, a veces por más que el paciente me esté dando todos los síntomas que tiene, yo encuentre signos, si no pasa por mi cabeza la posibilidad de un hipotiroidismo, jamás lo voy a detectar. Entonces, es importante siempre tenerlo en mente, no sobrediagnosticarlo, no estarlo buscando en todo mundo, pero sí tenerlo en mente para que no se me pase un cuadro clínico que es de hipotiroidismo. La confirmación, como yo les comentaba antes, va a ser cuando tengo una T4 libre disminuida. La T4 total no me sirve de mucho porque aquí van unidas a proteínas y no tiene actividad ese tipo de hormona. Entonces voy a basarme en una T4 libre disminuida y una TSH por arriba de 4.5 o de 5, dicen algunos libros. No hay un consenso uniforme, aunque ha habido una propuesta de que los niveles normales de TSH se bajen a 3.5, que hasta ahí sea el tope. Esto se ha propuesto, yo creo que desde hace 15 años, en diferentes congresos de endocrinología, lo he escuchado de los expertos y muchos de incluso se atrevían a aseverar que en poco tiempo ya se iba a cambiar este valor. Yo creo que tengo 15 años yendo a estos congresos y es hora que no se cambia, pero ha sido una inquietud que ha estado desde mucho tiempo. Como les decía yo, la T3 en cuadros iniciales puede permanecer normal debido a la conversión periférica de T4 a T3. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo, ese también viene en su libro. Cuando sospechamos este cuadro, pues lo primero que tenemos que pedir es una TSH, que habitualmente viene junta todo en el perfil, pero hay laboratorios que te hacen solamente la TSH. Entonces, aquí, si esta es normal, entonces hay que pensar que puede haber una enfermedad a nivel de hipófisis. A lo mejor es la hipófisis la que no está produciendo TSH, pero vámonos primero a esta parte izquierda de la diapositiva. Tengo datos clínicos que me hacen sospechar un hipotiroidismo y la TSH está elevada. Entonces, en ese momento voy a determinar los niveles de T4 libre. Si esto está normal, entonces establezco el diagnóstico de un hipotiroidismo primario, ¿sí? Ya tengo la TSH elevada
y tengo una T4 libre. Entonces, ya tengo el diagnóstico. Es un hipotiroidismo primario, o sea que el problema está a nivel de tiroides. Pero para saber si es un problema inmunológico, tengo que pedir estos anticuerpos, principalmente contra topoisomerasa, aunque también los otros me van a ser de utilidad. Si son negativos, entonces voy a descartar el Hashimoto, el Hashimoto, y no lo voy a considerar una causa autoinmune, ¿sí? Si están positivos, entonces sí, voy a decir que se trata de un hipotiroidismo de tipo autoinmunitario. Habitualmente los dos, sea por la causa que sea, voy a dar tratamiento con T4, con levotiroxina. El problema se complica un poquito cuando tengo una TSH elevada, pero los niveles de T4 libres son normales. Entonces ahí puedo pensar que se trata de un hipotiroidismo leve, que tengo un estadio 2. ¿Recuerdan la tablita de los estadios? A lo mejor tengo un estadio 2 donde solamente tengo una TSH elevada. Entonces, para establecer, aquí todavía puedo decir, se trata de un hipotiroidismo leve, o a lo mejor todavía no tengo hipotiroidismo. Voy a pedir los anticuerpos para saber qué tanto riesgo tengo de que esta paciente sí evolucione a un hipotiroidismo. Y si estos anticuerpos son negativos, pues le voy a dar un seguimiento anual a mi paciente para ver cómo se va comportando. Pero si estos ya son positivos, puedo iniciar tratamiento con T4. Aquí es lo que llamamos hipotiroidismo subclínico, y la recomendación es que si los niveles de TSH son por arriba de 10, entonces debo de empezar tratamiento con T4. El problema viene cuando están entre 5 y 10. Ahí no se terminan de poner de acuerdo. Y, por ejemplo, algunos autores dicen que no, que si la TSH está por abajo de 10, no hay que dar tratamiento. Otros dicen que sí hay que darlo. Otros más dicen que solamente se debe de dar cuando hay otras comorbilidades, cuando el paciente tiene una cardiopatía isquémica o tiene algún otro trastorno metabólico como dislipidemia. Puede ser un motivo, porque esto me va a aumentar el riesgo cardiovascular y la paciente se me va a morir de un infarto. Entonces, ahí es donde ya entra el criterio del médico cuando está en esta etapa intermedia. Les digo, cuando está por arriba de 10 no hay duda, todo mundo lo recomienda, tratamiento con T4. Si está entre 5 y 10, dependiendo de qué otras alteraciones tenga. Así es como lo vamos a manejar. Y bueno, les decía yo que cuando la TSH es normal, entonces puede tratarse de un problema de hipotiroidismo, pero ser secundario, que el problema no esté en la tiroides, sino que esté en la glándula hipófisis, ¿sí? Entonces voy a hacer los estudios necesarios para la hipófisis, incluyendo una tomografía para ver si hay síndrome de silla turca vacía o si hay algún otro proceso. Y si yo descarto esto, bueno, pues hasta ahí queda el problema. Pero si sí hay un problema a nivel de hipófisis, voy a determinar T4. Si esta está normal, no tengo que hacer más pruebas, pero si está baja, entonces tengo que descartar que algún fármaco me esté alterando el eje, o el síndrome de tiroideo enfermo. Lo vamos a ver en casos de pacientes graves, pacientes que están en terapia intensiva, en donde no tienen un problema de tiroides, pero por la gravedad, entonces la tiroides empieza a disfuncionar un poco, y a esto, pero la T3 y la T4 se mantienen normal. Entonces solamente la TSH puede estar un poco alta. Y se normaliza una vez que el paciente sale de terapia intensiva, ya se va a su casa, se resuelve el problema, se normaliza. Cuando eso sucede es lo que llamamos síndrome de eutiroideo enfermo, ¿sí? Entonces, así es como vamos a evaluar a nuestro paciente. Y bueno, una vez que ya tengo establecido el diagnóstico, lo voy a tener que clasificar. De acuerdo a la edad de inicio, puede ser un hipotiroidismo congénito si es en niños pequeños, un hipotiroidismo infantil si es ya en niños mayores, o bien si ya pasó la etapa de crecimiento y maduración, entonces se va a llamar un hipotiroidismo del adulto. Eso es de acuerdo a la edad de inicio. De acuerdo al grado de afectación,
puede haber hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo clínico, dependiendo de las manifestaciones y de los niveles de T4. De acuerdo a la evolución clínica, puede ser un hipotiroidismo ya definitivo o un hipotiroidismo transitorio, como les decía yo, el caso de la mujer embarazada o del tiroideo enfermo. Y de acuerdo a la causa, ¿sí? Si es la tiroides, pues es hablando de un hipotiroidismo primario. Si es secundario, pues ya sabemos que puede ser en la adenohipófisis, si es terciario en el hipotálamo, o si hay un hipotiroidismo periférico en donde las hormonas no pueden unirse a su receptor nuclear. ¿Se acuerdan que veíamos a ese receptor nuclear que puede haber algún trastorno congénito en donde no se forma adecuadamente? Entonces, a eso es lo que llamamos un hipotiroidismo periférico. Y bueno, tenemos ya el tratamiento, el diagnóstico, ya lo clasificamos, ahora el tratamiento. Aquí vamos a sustituir, si no hay suficientes hormonas, entonces básicamente tenemos que dar hormonas y vamos a dar T4. ¿Por qué? Porque esta se va a desiodinizar y se va a convertir a T3 de manera periférica, ¿sí? Y el tratamiento pues prácticamente es de por vida, a menos de que estemos en un hipotiroidismo transitorio, que es lo menos común. La dosis de levotiroxina va en promedio de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo al día. Generalmente empezamos con una dosis más baja y la vamos incrementando hasta donde se normalizan los niveles de T4. Ya están en parámetros normales en el perfil tiroideo y los niveles de TSH. Ahí pedimos que no solamente disminuyan a lo normal, sino que estén cerca del 0.5, que es el valor normal más bajo. Mientras más cerca esté de ahí, mejor está respondiendo el paciente al tratamiento, porque si de 10 me baja a 4, pues sí, está dentro de lo normal, pero no me voy a concretar a dejar así mi tratamiento. Tengo que aumentar la dosis porque la meta es llevarla lo más cercano al límite inferior. Bien, esta dosis que vemos aquí de 1.6 y 1.8 es alrededor de un 20% superior a lo que normalmente se produce de T4 en la tiroides, debido a que la absorción muchas veces es incompleta de la levotiroxina. Y aquí un punto muy importante que falla mucho a los médicos ya cuando me los encuentro en el internado o en el servicio social o ya cuando están en su práctica privada. Sí, le dan hormona tiroidea, le dan la dosis adecuada, pero no en el horario adecuado. Es muy importante dar la levotiroxina en ayunas. Y déjenme decirle que es en ayunas, porque en ayunas muchos pacientes entienden antes de desayunar. Me tomo la pastilla y al minuto o a los 5 minutos desayuno. No, eso no significa ayuno. Cuando a un paciente le decimos se va a tomar este medicamento en ayunas, significa que se lo va a tomar y va a permanecer 30 minutos sin tomar alimento. Necesitamos el estómago vacío durante 30 minutos para que el fármaco se pueda absorber correctamente. Entonces, para que ya lo sepan ustedes, cuando hablamos de ayuno, un medicamento va a tomarlo en ayunas, significa tomarlo y esperar 30 minutos para tomar un alimento. Porque luego no se absorbe bien y no es que requiera más dosis, simplemente requiere tomarlo correctamente. Si tengo un paciente senil o con una cardiopatía, es recomendable iniciar con una dosis baja, 25 microgramos diarios, y de aquí ya lo voy subiendo la dosis hasta alcanzar las metas de T4 y TSH normales. El objetivo, como les decía, es normalizar niveles de T4 y TSH. La primera evaluación, una vez que empiezo el tratamiento, es a las 6 semanas. El perfil tiroideo no se modifica tan rápido, entonces tengo que esperar 6 semanas para pedir un control, porque a veces he visto que lo piden a los 15 días y como sigue mal, aumentan mucho la dosis y obviamente pues eso no es correcto. Después de 6 meses vamos a pedir otra reevaluación, ya que el eutiroidismo modifica las concentraciones de absorción. Esto es, cuando el paciente está en hipotiroidismo, se absorbe más y se utiliza más esta levotiroxina.
pero una vez que se normaliza, puede cambiar la tasa de absorción y entonces a los 6 meses tenemos que pedir un control para ver que siga normal ese paciente, si tenemos que hacer un cambio. Bien, algo más les iba a decir con respecto al tratamiento. Déjenme ver qué era, que no se me olvide. Ah, ya me acordé. Hay presentaciones comerciales, no en las instituciones, pero a nivel privado existe una combinación de T3 y T4. Bueno, esta combinación la llegamos a utilizar en pacientes con cuadros clínicos graves, con cuadros clínicos muy severos, en donde el paciente no lo trataron o el médico no hizo el diagnóstico adecuado y ya tenemos una bradicardia muy severa que ya parece un bloqueo, ya están a punto de ponerle un marcapaso, o tiene un edema que ya complica la función respiratoria, ya hay tanto edema que ya incluso tenemos edema a nivel pulmonar y el paciente tiene una disnea tremenda. Entonces, aquí en estos casos es cuando podemos utilizar una combinación de T3 y T4, porque de esta manera va a responder más rápido el paciente, va a salir más rápido de ese cuadro grave y vamos a tener mejores resultados. Bien, entonces vamos a continuar. Hay que tener también cuidado con algunos medicamentos que se toman conjuntamente, como aluminio. A veces el paciente sufre de acidez y toma gel de aluminio. Esto limita mucho su absorción, hay que tener cuidado. El sulfato ferroso, la colestiramina, que es un medicamento que se utiliza, es una resina para el intercambio de colesterol a nivel intestinal. Calcio, sucralfato, todos estos se utilizan frecuentemente para problemas de gastritis, el sucralfato. Entonces hay que tener cuidado porque esto limita la absorción. Y hay otros que pueden alterar el metabolismo, como la carbamazepina, la difenilidantoína, la sertralina y la rifampicina. Todos estos pueden alterar el metabolismo del medicamento. Entonces, cuando estén dando estos medicamentos, hay que pedir un perfil tiroideo de control para ver que no haya afectado el grado de control. El hipotiroidismo central, el parámetro de control es únicamente T4. Ahí no nos vamos a llevar por la TSH. Es la T4 y esta la tengo que mantener siempre en niveles cercanos al límite superior. Doctor, ¿Sí? disculpe, doctor. Sí, es que ya tenemos otra clase. Ah, ok. Bueno, entonces mañana terminamos. Mañana sí tenemos 2 horas, ¿verdad? Sí, mañana hay 2. De hecho, aquí ya con esto terminamos. Mañana, antes de empezar la clase, vemos preguntas sobre este tema y así que tenemos 2 horas y me da tiempo para ver los 3 temas porque son un poco más cortos. Ok, doctor, está bien. Bien, entonces, hasta mañana. Que tengan buena tarde.